tardes a todos, soy Antoni, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a hacer una clase sobre metodología cualitativa. Vamos a intentar recorrer en 45-50 minutos pues, lo que sería el diseño de una investigación cualitativa, pero también con métodos mixtos, ¿de acuerdo? Nosotros apostamos por una herramienta que llevamos desarrollando ya diferentes años, una herramienta metodológica que ayuda a trazar un diagrama de todo el diseño de la investigación. Y le hemos llamado el mapa de la investigación, el mapa del diseño de la investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Esta herramienta pues es básicamente un dibujo, un diagrama. Nosotros lo estructuramos en Excel, luego os mostraré la plantilla con la que trabajamos, ¿de acuerdo? Y nosotros pensamos que es una herramienta pues, para capturar el flujo metodológico que hay en cada una de las preguntas de investigación, cómo se van interrelacionando todas las partes de ese estudio supuesto que estamos hablando. Llamamos que es también una herramienta, este diagrama es una herramienta heurística porque ayuda a descubrir partes que no resultaban tan evidentes al trazar ese diagrama precisamente, al hacer el esfuerzo intelectual de trazar el diagrama, heurísticamente descubrimos componentes que necesitaban ser vinculados, interrelacionados, y no nos lo parecía en primera instancia, ¿de acuerdo? Por tanto, es un proceso sistemático para capturar ese flujo metodológico. El objetivo sería disponer de un diagrama, de un esquema, donde estuvieran todas las partes, y eso nos tranquiliza, nos ayuda a entender mejor nuestra investigación y todos los procedimientos que hay implicados en ella, ¿de acuerdo? Y por supuesto, formular bien las preguntas de investigación y darles adecuada respuesta con una máxima calidad. Ese sería el objetivo de trazar un diagrama de la investigación que vayamos a empezar. Es como, por decirlo de un modo gráfico, coger un papel en blanco y un lapicero y trazar un dibujo de nuestra propia investigación, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que ese dibujo, ese mapa, tiene que tener tres componentes: el dominio teórico, el dominio de los métodos y el dominio analítico, que es lo que vamos a estar recorriendo pues esta tarde todos nosotros. Como siempre, cualquier duda que tengáis me comentáis, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que las características de este mapa es que es cíclico en lugar de lineal, ¿de acuerdo? Es un proceso recurrente en el que todas sus partes se van interrelacionando. Es un proceso abierto porque en cualquier momento se puede modificar y se puede adaptar a las circunstancias de la investigación, es decir, no tenemos por qué al principio de la investigación trazar este diagrama y dejarlo fijo y estático durante todo el proceso, sino que va a estar abierto a susceptibles cambios que pudieran surgir, ¿de acuerdo? Es un proceso reflexivo de estar constantemente cuestionándonos el porqué de todos los componentes que están interrelacionados, y es un proceso flexible. Flexible quiere decir que aunque hablemos de estructura metodológica o de mapa, es una ayuda para nuestro trabajo y no nos debe de constreñir. Recordemos lo que dice la literatura, que tan malo es teorizar sobre teorizar, es decir, estructurar demasiado una investigación, como infrateorizar, es decir, no trazar ningún esquema del diseño de la investigación, ¿de acuerdo? Esos serían los dos graves riesgos a nivel metodológico de un estudio cualitativo: o pasarse sobre teorizando, o quedarse cortos infrateorizando porque no hemos previsto las posibles circunstancias de la investigación. Pues bien, vamos a empezar por el primer dominio, ¿de acuerdo? El primer dominio del estudio sería el dominio teórico. El dominio teórico, a nosotros nos gusta pensar que empezaríamos por delimitar o definir el propósito de la investigación. El propósito de la investigación no es el título, ¿de acuerdo? Tampoco es el problema social o de la conducta que pretendamos investigar. El propósito es esa frase que va a guiar toda la investigación
y que en sí misma tiene todos los componentes que ayudan a entender un determinado estudio. Por tanto, formular esta frase conlleva un determinado esfuerzo intelectual y es un buen inicio para nuestra investigación el poder formular este propósito de la investigación, que en el contexto anglosajón llaman el research concept, ¿de acuerdo? Este sería el primer paso que nosotros proponemos. En la diapositiva podéis ver los componentes que tiene el propósito de la investigación. Vamos a hacer ya una primera revisión bibliográfica para delimitar dónde otros autores se han quedado investigando sobre este tema y a partir de qué punto debemos nosotros de investigar, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos la primera revisión bibliográfica para delimitar el propósito. En segundo lugar, el propósito debe de incluir los conceptos básicos sobre el tema, pues, por ejemplo, violencia de género, resiliencia, afrontamiento, dependiendo del estudio. Dentro del propósito estarán esos conceptos claramente identificados, ¿de acuerdo? Esos conceptos teóricos. A continuación, a nosotros nos gusta pensar que las investigaciones se hacen para resolver un problema social objetivo, es decir, claramente tiene que haber una necesidad, un problema al que ese propósito pretenda dar respuesta. Por tanto, la esencia, el problema social, conductual o de ciencias de la salud, ya debe de estar recogido en el propósito. A continuación, Silverman nos propone que al formular el propósito de la investigación estemos atentos a las diferentes sensibilidades que ese propósito o tema conlleva, ¿de acuerdo? La sensibilidad histórica, seamos conscientes sobre resiliencia o sobre violencia de género que se ha investigado, la sensibilidad contextual, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación del propósito de la investigación? No es lo mismo investigar la familia hace 30 años en España que la familia en la actualidad. Ese propósito histórico, contextual y político ha evolucionado con el tiempo. Por tanto, al formular nuestro propósito debemos de estar atentas y atentos a esas sensibilidades, a esos matices, ¿de acuerdo? Y también sería interesante, finalmente, que el propósito incluyese la aproximación metodológica que se va a utilizar en la investigación. Por ejemplo, en los estudios mixtos, Creswell sugiere que se añada a la coletilla un estudio mixto con estas características y las otras, ¿de acuerdo? Por tanto, en la formulación de ese párrafo o frase ya deberían de estar todos estos componentes. A mí me gusta añadir que también hay otros componentes importantes en el propósito al empezar una investigación. Por ejemplo, la motivación nuestra personal, nuestra pasión. La investigación nos tiene que apasionar. Los recursos disponibles, el tiempo, el dinero, los recursos humanos, etcétera, etcétera. Todo eso, a la hora de formular ese propósito, es muy interesante. No es lo mismo empezar una investigación queriendo hacer entrevistas, observaciones, grupos focales, ¿de acuerdo? Todo eso son recursos. Si con menos técnicas llegamos al mismo fin, obviamente tenemos que aplicar el principio de la parsimonía, ser parsimoniosos y utilizar los recursos adecuados para esa determinada investigación. Como podéis comprobar, en la delimitación del propósito intervienen muchos factores. Por tanto, repito, es un esfuerzo intelectual importante el formularlo, ¿de acuerdo? A partir de los conceptos del propósito de investigación, en el mapa del diseño articularíamos los objetivos de la investigación y las preguntas de investigación. Para los objetivos podéis utilizar una cuestión clásica, que son las taxonomías de Bloom, que nos informan del compromiso cognitivo que asumimos a nivel académico al utilizar cada verbo en la formulación de los objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo describir, explorar los factores, describir los factores, comparar los factores, analizar, inferir. Dependiendo del verbo que utilicemos en la formulación de los objetivos, entonces vamos a necesitar
durante toda la investigación aplicar unos recursos determinados para lograr esos objetivos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de pararnos a reflexionar sobre los objetivos de la investigación, que lógicamente pues pueden ser más generales y más concretos y más específicos, ¿de acuerdo? A partir de los objetivos vamos a tener que formular preguntas de investigación. Preguntas de investigación nosotros entendemos que pueden ser de tres tipos: cualitativas, cuantitativas y de métodos mixtos. Es decir, en una misma investigación podríamos encontrarnos con estos tres tipos de preguntas de investigación. Muchos autores a nivel metodológico no son partidarios de utilizar las hipótesis. Las hipótesis solamente se utilizarían en unos determinados casos concretos de investigaciones claramente contrastadas, cuyos constructos están probados y nosotros podemos reutilizar. Pero si las afirmaciones hipotéticas que lanzamos no han sido probadas, lo aconsejable es utilizar preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Tanto si es un estudio cualitativo como si es cuantitativo o con métodos mixtos. Nuestro punto de vista es que siempre mejor preguntas de investigación. Cuando llegamos en el mapa del diseño a las preguntas de investigación, tenemos que tener en cuenta que las preguntas de investigación tienen un carácter central y transversal en todo el estudio. Recorren toda la investigación desde el mismo propósito hasta la obtención de resultados, ¿de acuerdo? Las preguntas de investigación nos van a informar de la técnica de toma de datos que necesitamos para poderles dar respuesta. Es decir, no podemos empezar una investigación cualitativa afirmando que vamos a hacer entrevistas o que vamos a hacer observaciones. Primero formularemos adecuadamente las preguntas de investigación y ellas nos dirán cuál es la técnica de toma de datos más adecuada. Pues bien, estas mismas preguntas de investigación nos informan mediante los conceptos o constructos que contienen de dos cosas. Veis aquí en la diapositiva cómo hemos incluido marco conceptual o paradigma de codificación, es decir, una pregunta de investigación nos va a informar de si existen conceptos previos, ¿de acuerdo?, que los articularemos en un marco conceptual, o tenemos que abordar la respuesta a la pregunta desde un modo inductivo. Para ello podemos utilizar un paradigma de codificación, como Corbin y Strauss nos sugieren, ¿de acuerdo? En el primer caso, que necesitemos articular el concepto, por ejemplo, de resiliencia, ¿de acuerdo? Si las personas que estamos investigando han sufrido un trauma y nos interesa conocer cómo se han recuperado positivamente de ese trauma, entonces utilizaremos el concepto de resiliencia. No es necesario la inducción analítica, porque ya hay un concepto en la literatura que encaja muy bien en nuestro trabajo, pero lo tenemos que organizar en ese marco conceptual, en esos conceptos, categorías e indicadores, para poderlo hacer analizable luego que recojamos los datos mediante la toma que hayamos elegido en base a las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? No es lo mismo un concepto que hay en la literatura, violencia de género, resiliencia, familia, el que sea, ¿de acuerdo? Los autores ponen los conceptos en un nivel más o menos abstracto, pero nosotros tenemos que hacerlos operativos, articularlos en indicadores para poderlos medir con nuestros datos, ¿de acuerdo? Eso sería la parte deductiva. Y si la pregunta de investigación comprobamos de que no hay en la literatura conceptos adecuados, a eso le llamamos inducción analítica. Por ejemplo, en la Grounded Theory, ¿de acuerdo?, la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, ¿qué ocurre? Vamos a articular un paradigma de codificación. Ese paradigma no parte de ningún concepto, parte de los datos, va de los datos a la teoría, ¿de acuerdo? El paradigma es una estructura que se interroga sobre el contexto o las condiciones del fenómeno que estemos estudiando. Por ejemplo, un ejemplo clásico en Corbin y Strauss
es el dolor de los enfermos de los hospitales que sufren artritis, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones del dolor? ¿Cuándo les duele? ¿Dónde les duele? ¿Entendéis? Tenemos que registrar el contexto del fenómeno. En segundo lugar, las acciones que implican al fenómeno que se está estudiando. ¿De acuerdo? Si no tomo la medicina, entonces me duele. ¿De acuerdo? Esa sería básicamente la idea. Y luego las consecuencias de esas acciones. Condiciones, acciones y consecuencias. Mediante esos componentes de estudio, de exploración del fenómeno, podemos llegar a teorizar. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo. No partir de la teoría de un concepto como el marco conceptual, un sistema deductivo, sino partir de la inducción, del dato. ¿De acuerdo? Entonces construiríamos categorías y luego conceptos. Es el proceso contrario. Lo pongo en la diapositiva separado para que se entienda que en una misma investigación podéis tener una pregunta de investigación deductiva y seguidamente una inductiva. Es perfectamente factible lo que estamos afirmando, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Bien, podéis ver aquí cómo tenéis la misma información que os estaba comentando, ¿de acuerdo? Recogida en la diapositiva. Si continuamos, esto era el dominio teórico, tenemos que estructurar toda esta información. Si es un estudio inductivo, pues irá emergiendo la teoría a partir de indicadores. Si es deductivo, tenemos que hacer un libro de códigos para llevarlo al análisis de los datos, ¿de acuerdo? Y el libro de códigos tiene que estar adecuadamente organizado, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la idea, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto organizado y estructurado, a partir de las mismas preguntas de investigación, diseñaríamos la técnica de toma de datos que vamos a hacer servir para dar respuesta a las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Pues bien, a partir de la técnica de toma de datos tenemos que ver qué aproximación metodológica afecta a esa técnica de toma de datos. Por ejemplo, las entrevistas fenomenológicas en profundidad requerirán un determinado proceso específico. Un estudio etnográfico también tendrá unas características, un análisis temático inductivo. Todo esto se tiene que perfilar, definir a priori en este diagrama o mapa del diseño que estamos trazando, ¿de acuerdo? Seguidamente podemos validar el instrumento con el que vamos a medir. Podemos preguntar a 10, 12, 14 expertos en nuestro campo que corroboren que los ítems, las preguntas de nuestro instrumento van a medir realmente lo que nosotros pretendemos medir. Nosotros eso le llamamos validación del instrumento. La validación se puede hacer cuantitativamente mediante el índice de validez de contenido de Laushi, por ejemplo, es una medida estadística, y también los jueces informan cualitativamente con sus comentarios y sugerencias de cómo una determinada pregunta del instrumento puede ser mejorada. Recogemos esa parte cuantitativa y cualitativa que ayuda a mejorar nuestro instrumento y procedemos a reformularlo, a ajustarlo y a darle ya la forma definitiva al instrumento. Por otro lado, siempre es muy interesante hacer una prueba piloto, ¿de acuerdo? Entonces la prueba piloto, lo que vamos a hacer en la prueba piloto es a una pequeña muestra de edad de participantes administrarles el instrumento. Entonces esos pocos participantes lo que van a decirnos es si ha funcionado bien, si hay algún error, si alguna de las preguntas que hacemos no se entiende o se puede reformular de alguna otra forma. Por lo tanto, validación y pilotaje son dos partes importantes antes de lanzar a toda la selección muestral el instrumento. Seguidamente hay que plantearnos cuál va a ser la
Johnny me quería hacer una pregunta. Sí, Johnny, adelante. Johnny desde Ecuador parecía que quería hacer una pregunta, o al menos eso me pone en el chat. Sí. Me pregunta si puede incluir los casos del piloto como parte de la muestra definitiva. Bueno, Johnny, yo para ser sincero te diría que sí, que sí. Dependiendo de lo mal que te haya salido el pilotaje, o de lo bien. Si te sale bien el pilotaje y solo que hay que ajustar mínimamente algún detalle, pues entonces yo sí que los incluiría, porque si estamos hablando de investigación cualitativa, nos interesa, son pocos datos y nos interesa no perder ninguno, como me imagino que estás tú afirmando. Pero claro, si el pilotaje te ha salido muy mal o hay partes que son deficientes, yo lo que haría sería descartar esa prueba, ¿de acuerdo? Yo creo que vas a ser tú el que lo juzgue, pero sí, si el pilotaje no ha salido tan mal, adelante, continuamos. Tenemos pocos casos, no vamos a descartar esos 4 o 5 con los que hemos hecho la prueba, ¿de acuerdo? Esa sería mi respuesta. Pues bien, recuerdo que en cualquier momento me podéis hacer preguntas y yo intentaré estar aquí atento y espero haber dado respuesta a Johnny. Bien, me había quedado en la parte de la selección muestral. Recordamos, el objetivo de la clase de esta tarde era el diseño de la investigación cualitativa. El mapa del diseño ayuda en la investigación cualitativa. La selección muestral también nos informa un poco la pregunta de investigación. Vamos a ver, hay un documento muy bueno de diferentes metodólogos que precisamente dan respuesta a la pregunta ¿cuántas entrevistas son suficientes? ¿De acuerdo? Es una pregunta que nos hacemos todas y todos. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en el campo haciendo observación? ¿Cuántos grupos focales van a ser suficientes? ¿Cuántas entrevistas necesito? Pues bien, la mayoría de ellos coinciden en dos cosas. La primera es obvia, depende del diseño de la investigación, que es un poco lo que yo le he contestado a Johnny, depende de cómo te salga el pilotaje. Y la segunda respuesta es interesante. ¿Cuántas entrevistas necesito? Necesito una entrevista para empezar. Una por cada uno de los grupos o variables en los que se distribuye mi población, mi muestra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si mi investigación tiene un objetivo que es comparar las respuestas de los hombres con las mujeres, ¿de acuerdo? Está claro que mi muestra tendrá una proporción similar de hombres y mujeres, por tanto necesitaré una entrevista a hombres y otra a mujeres. Lo que haría sería recoger esas entrevistas, analizarlas, y a partir del resultado seguir recogiendo datos y analizándolos. ¿Por qué? Porque voy a llegar a un punto que se llama de saturación teorética, en el que mi sistema de codificación, mis indicadores, por más datos que recoja, por más entrevistas que haga, ya no va a sufrir variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, no empecéis el diseño pensando que vais a hacer 20 entrevistas, 10 a hombres y 10 a mujeres, porque probablemente con 8 a hombres y 8 a mujeres sea suficiente, o no, o necesitéis 12 a hombres y 12 a mujeres, porque una entrevista os informa de un detalle, de un matiz, de un caso contrario, un outliner, un caso extremo, y eso os hace seguir recogiendo entrevistas hasta que veáis que la variabilidad en las dimensiones y propiedades de la categoría que estéis analizando ha quedado adecuadamente saturada. Repito, saturación teorética es una idea que nos va a hacer medir los datos que necesitamos recoger. No recojamos al principio todos los datos que pensamos que pueden ser, porque es probable que con unos pocos menos sea suficiente para lograr dar respuesta a las preguntas de investigación. Esta sería la idea.
También es importante, siguiendo la diapositiva en la que estoy mostrando, ¿de acuerdo? Es importante, repito, la unidad de análisis. Tenemos que tener claro cuál va a ser el caso del estudio, la unidad de análisis. No es lo mismo hacer entrevistas a una persona, hacer observación, hacer un análisis documental, que trabajar con estudio de casos, ¿de acuerdo? El diseño cambia. El estudio de casos, un caso, puede contener una entrevista, diferentes sesiones de observación y diferentes documentos o artefactos del caso en cuestión. El caso puede ser una persona, una institución, un grupo social, lo que sea, pero bueno, entendemos por caso esa globalidad de perspectivas a un mismo fenómeno, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Por tanto, en este diagrama del mapa del diseño es importante definir ya la unidad de análisis, ¿de acuerdo? Tenemos que tener claro cuál va a ser esa unidad de análisis. Y por supuesto, también la estrategia analítica. Ahí ya nos vamos acercando pues al corazón, al núcleo de dar respuesta a esas preguntas de investigación. ¿Qué estrategia vamos a seguir durante el análisis? Vosotros sabéis que en nuestros cursos de análisis de datos hay muchos alumnos y alumnas que se inscriben pensando que un determinado programa informático va a poderles ayudar en el análisis de los datos. Y es cierto, los programas nos ayudan, pero los que analizamos somos nosotros. Y si no tenemos una adecuada estrategia analítica, no funciona el análisis. No podemos dar respuesta a las preguntas de investigación y no nos sirve de nada un programa informático. Por tanto, en este punto voy a pasar a la parte del dominio del análisis, ¿de acuerdo? Esta sería la idea, y voy a intentar pues un poco extenderme en estas reflexiones sobre el análisis que os estaba haciendo. Bien, vamos a intentar responder a las preguntas de investigación. Preguntas de investigación muy bien formuladas, un flujo metodológico bien atado que teníamos en nuestro mapa. Llegamos a la estrategia analítica. Las estrategias analíticas también son más cíclicas que lineales, ¿de acuerdo? No veamos el análisis como empezamos en este punto y recorremos este otro punto. Lineal, no, es cíclico, ¿de acuerdo? Normalmente podemos empezar por un ciclo prospectivo o exploratorio. Explorar los datos. Precisamente la semana que viene, el martes, vamos a hacer otra clase virtual sobre análisis prospectivo con el programa MASCUDEA. Nos vamos a centrar en esta parte del análisis de los datos, ¿de acuerdo? El análisis prospectivo lo que nos permite es utilizar, por ejemplo, pues un análisis de contenido cuantitativo, es decir, conocer la frecuencia de las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, al conocer cuántas veces aparece la palabra problema, familia, tiempo, ya nos da pistas de por dónde irá el sistema de codificación, ¿de acuerdo? Luego podemos hacer también en ese ciclo prospectivo una codificación automática, ¿de acuerdo? Podemos decirle al programa en cuestión, busca la palabra problema y tiempo, y cuando la encuentres me la enseñas y yo decidiré si codifico automáticamente o no, que eso es un problema de tiempo, por ejemplo, para unos alumnos de un curso online, ¿de acuerdo? Eso es un ciclo prospectivo. Normalmente con los programas informáticos se hace muy rápido, es muy preciso y en pocos minutos tenemos hecha esta parte. Luego viene el ciclo de codificación manual, de segmentación y codificación y memoing, que es un ciclo más dilatado en el tiempo, ¿de acuerdo? Hay que seleccionar manualmente las evidencias que dan respuesta a las preguntas de investigación y luego utilizaremos códigos y memos para trabajar el análisis de esas evidencias que dan respuesta a las preguntas de investigación. El código es una palabras clave
con una alta carga de significado, ¿de acuerdo? Y el memo es lo mismo, es una nota analítica, pero más extenso, me da pie a reflexionar más sobre ese punto. Por tanto, en el ciclo de codificación, propiamente de análisis, segmentaré, acotaré, delimitaré los fragmentos de datos que dan respuesta a las preguntas de investigación y utilizaré códigos y memos para avanzar en el análisis. Una vez que hemos saturado todo el material de códigos y memos, hay que recodificar, hay que ver qué códigos se organizan en familias, qué códigos se organizan en diferentes temas, ¿de acuerdo? Y tenemos un ciclo de repensar y pasaríamos al ciclo de categorización, es decir, la categoría es una clasificación como una familia de objetos, un tema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger diferentes códigos, los vamos a agrupar por un determinado criterio temático. Problemas de las familias. Vamos listando todos los tipos de problemas que hemos ido codificando, ¿de acuerdo? Durante la categorización lo que hacemos es asegurarnos que todos esos indicadores que conforman la categoría están adecuadamente representados, interrelacionados, todas sus propiedades, dimensiones, atributos, características, etc. Pero también durante la categorización nos aseguramos de trazar las interrelaciones entre los indicadores de una determinada categoría y los indicadores de las otras categorías, es decir, los problemas de la familia, cómo se interrelacionan con la gestión administrativa del Estado. Si recortan las ayudas a las familias, los problemas de la familia van aumentando, ¿de acuerdo? Tú tienes diferentes categorías, pero tienes que ver cómo se interrelacionan entre ellas. Primero, repito, categorización, definir las propiedades dentro de una determinada categoría, y luego las interrelaciones de esas propiedades con las propiedades de otras categorías, ¿de acuerdo? Ese sería la fase, el punto casi final de nuestro análisis de datos cualitativos. La parte final, lógicamente, sería la delimitación del modelo, la intervención, el protocolo que estamos trabajando, definir los límites. No podemos en investigación cualitativa generalizar, no podemos, porque los datos que tenemos no nos lo permiten, pero sí que podemos teorizar, atención, sí que podemos teorizar, podemos hacer una intervención educativa, un protocolo sanitario, un plan diagnóstico en intervención, por ejemplo, en cuestiones de género. ¿Entendéis? Ahí está la fase final de definición de los límites, que mide la calidad del estudio, del análisis que hemos hecho, ¿de acuerdo? Pues bien, complementariamente a estos ciclos que estaba proponiendo a vuestra consideración, tenéis una serie de tácticas analíticas para generar significado, ¿de acuerdo? Estas tácticas nosotros las tomamos del trabajo de Miles y Huberman, el trabajo clásico de Qualitative Data Analysis. Son 13 tácticas para la fase de recodificación, cuando ya hemos codificado y hecho los memos, cómo seguimos avanzando en el análisis, ¿de acuerdo? Luego tenéis 13 estrategias para comprobar los resultados, ¿de acuerdo? Y finalmente tenéis una serie de parámetros en estos mismos autores, en Miles y Huberman, que llamamos la calidad de las conclusiones. Os ayudan a vosotros mismos a comprobar los resultados y comprobar la calidad de vuestras propias conclusiones antes de finalizar la investigación y poderla entregar a un tribunal de defensa de tesis, a una autoridad institucional que nos ha encargado la investigación, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros mismos aplicaremos durante esos ciclos analíticos las tácticas analíticas para generar significado, la comprobación de los resultados y la calidad de las conclusiones antes de defender nuestra investigación, ¿de acuerdo? Esta sería la idea.
Al igual que antes os comentaba que la semana que viene tenemos una clase sobre el ciclo prospectivo del análisis, este otoño vamos a realizar diferentes clases sobre tácticas analíticas para generar significado, etcétera, etcétera. Iremos convocándoos para que, si es de vuestro interés, pues podáis participar en estas clases con este mismo formato, poco tiempo, y luego ya vosotros autónomamente tenéis que trabajar los contenidos. Pero bueno, ya vamos haciendo una introducción y vamos presentando estas ideas que en nuestra opinión pues son tan interesantes. A ver, bueno, aquí me preguntan cómo podemos apuntarnos. Pues por el mismo sistema en que os habéis apuntado a esta charla. Nuestras alumnas y nuestros alumnos reciben automáticamente la invitación y en ocasiones se abre un cupo de plazas externas, pues por el mismo sistema a la del ciclo prospectivo. Está en la página web, el formulario. Lo que no sé si quedarán plazas, podéis intentarlo, pero está abierto el formulario, el mismo en el que os habéis apuntado a esta charla. Bien, esta sería un poco la idea del trabajo, un poco las conclusiones sería desarrollar un diagrama, un esquema gráfico, el mapa del diseño. Ahora os lo voy a enseñar, no voy a finalizar mi... Óscar pregunta, sí, Óscar, adelante. Debe de estar escribiendo la pregunta. Te dejo el micrófono abierto por si prefieres. Bueno, como veo que no entra la pregunta, luego voy a dejar unos minutos. Bueno, sí, ya está aquí, a ver. El proceso de validación de una encuesta cualitativa. En cualitativa le llamaríamos entrevista, porque encuesta, cuestionario sería estadístico, puede tener preguntas abiertas y cerradas. Pero bueno, una entrevista cualitativa es similar a la de la escala cuantitativa. Sí, más o menos lo que hacemos es decirle a los jueces, 10, 12, 14 compañeros nuestros del doctorado, compañeros de profesión, profesores de universidad, lo que hacemos es decirles que por favor comprueben si cada una de las preguntas de la entrevista o del cuestionario contestaría a el objetivo que tenemos nosotros recogido. Entonces, con una escala, ¿correcto? Con una escala lo que vamos a hacer es que el juez dice: esta pregunta que planteas no es nada pertinente, sí que es pertinente o es muy pertinente. Entonces nosotros vamos midiendo las respuestas positivas en el IVC, en el índice de validez de contenido, y nos sale un estadístico. Dependiendo de la cantidad de jueces, vamos a necesitar que el estadístico sea 0,7, 0,8, 0,9, se acerque más a la unidad. Con pocos jueces se tiene que acercar mucho más a la unidad. ¿Te gustaría ver un ejemplo de un caso si es posible? Claro, os puedo mandar un ejemplo de lo mismo que estoy comentando. Lo mandaré por correo a los que habéis participado, ¿de acuerdo? De cómo sería la validación de un instrumento. De hecho, si queréis, lo tenéis automáticamente en la web. Mira, lo voy a enseñar. Lo digo porque casi es mejor. ¿Veis? Esta sería, no sé si la veis bien, la página web nuestra de Qualsoft. Y en recursos, en asesoramiento de investigaciones, en ejemplos de investigaciones cualitativas. Vale, esta es una página bastante visitada, con más de 1000 visitas diarias, porque en el buscador no nos ponen enseguida, pero si cogéis esta investigación del doctor Álvaro Beltrán sobre sexualidad y salud sexual en adolescentes,
Aquí mismo está claramente detallado el proceso de validación de las entrevistas que él utilizó, ¿de acuerdo? En algunas de estas investigaciones que hay aquí listadas también, pero yo os recomiendo atender a toda esta disertación doctoral que tenéis aquí, está en español, y el proceso de validación está claro. Hacéis clic, vais a la página de su universidad, donde defendió la tesis, y ahí vais a encontrar claramente lo que yo os estaba comentando de cómo medir cuantitativa y cualitativamente las respuestas de los jueces para luego poder validar, ¿de acuerdo? Yo os dirigiría ya a una investigación que ya está conformada y en la que podéis consultar el ejemplo, ¿de acuerdo? Espero haberte contestado la pregunta, Óscar, y sigo trabajando la diapositiva, haciendo como un resumen de lo que estábamos apuntando. Importancia o interés de trazar un diagrama de toda nuestra investigación, llamémosle mapa, llamémosle diseño, llamémosle como queramos. No es una cosa nuestra, en la literatura de metodología, en Miles Huberman, Maxwell, el propio Creswell, diferentes autores hablan de lo adecuado que es trazar este esquema al principio de la investigación. Ahorra mucho trabajo y nos hace entender bien la investigación. Es importante que los componentes estén adecuadamente integrados, ese flujo metodológico, los strands que llama Creswell, ¿de acuerdo? En métodos mixtos es todo mucho más complicado porque hay parte cuantitativa, parte cualitativa. Primero se puede hacer la cualitativa y luego la cuantitativa, primero la cuantitativa y luego la cualitativa, se pueden hacer al mismo tiempo y luego convergen. Esos flujos que habla Creswell quedan adecuadamente trazados en esta representación gráfica. Importancia del descubrimiento y la sistematización, que cada pregunta de investigación tenga claro de qué objetivo proviene y qué otros componentes, como la técnica de toma de datos, la aproximación analítica, la estrategia analítica, cómo todos esos componentes quedan sistematizados en la pregunta de investigación, en un flujo horizontal. Ahora os voy a enseñar el ejemplo. Pues es importante para finalizar pues, en la fluidez y comodidad que supone tener un poco esa estructura que nos guía, que nos protege, que da tranquilidad, ¿de acuerdo? Y facilidad a la investigación. Muchas veces los investigadores noveles pues tropiezan con el diseño, no saben cómo continuar, no saben cómo seguir y por tanto se impone este proceso inicial reflexivo para atar todos los componentes de la investigación. Bien, aquí os he puesto algunas referencias, como os estaba comentando, de Udo Kukars, de Miles Huberman y Saldaña y de Maxwell para que podáis ampliar pues, la misma idea de una representación gráfica en lo que atañe al diseño de una investigación. Bien, vamos a echar un vistazo. Aquí tengo un Excel que nosotros utilizamos. Podéis ver cómo al principio pondríamos el propósito de la investigación, escribiríamos ahí el propósito, estudiar los factores protectores y de riesgo en el alumnado de segundo ciclo de educación primaria en relación a la agresividad dentro de las aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería un propósito posible. Y luego, a partir de ese propósito, que como veis está arriba de todo, engloba toda la investigación, pues yo lo que hago es escribir el primer objetivo general, lo escribo, su correspondiente pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Y luego yo ya empiezo a estructurar, pues, los diferentes objetivos específicos y a continuación, no los escribo, tenéis que hacer un esfuerzo de imaginároslo, pero imaginad que yo ya voy organizando aquí, se correspondería, ¿vale? Entonces el flujo ya queda a nivel de la pregunta de investigación del objetivo, ¿vale? Entonces avanzamos en los conceptos, ¿de acuerdo? Que necesitamos, ¿vale? Concepto A, concepto B, concepto C, ¿de acuerdo?
Entonces estos se necesitarían a lo mejor para el 1, ¿no? ¿De acuerdo? Estos conceptos se relacionan con estos objetivos y aquí irían el concepto D, el concepto E, etc. Lo pongo por abreviar. Entonces nosotros del concepto A tenemos que poner las categorías que en la literatura hemos encontrado, ¿de acuerdo? Entonces de las categorías en la literatura nos dan los indicadores y lo que haríamos sería hacer una descripción de cada uno de ellos. Pero atención, si en el objetivo 2, pregunta de investigación 2, no hemos encontrado objetivo, también, esto también lo ponemos. Pregunta, vale. Si no encontramos en la literatura conceptos, porque no hay, lo que hacemos es pasar a la parte del paradigma inductivo. Entonces nos preguntamos del porqué del fenómeno, el cuándo del fenómeno, el cómo y el dónde. ¿Qué acciones implican al fenómeno y qué consecuencias de las acciones? ¿Entendéis? Nos dejaríamos en blanco esta parte porque no hay conceptos, pero empezaríamos a desarrollar esta parte inductiva para esta pregunta. La pregunta 3, pues podría ser un cuestionario estadístico. Para contestarla necesitaríamos unos conceptos. Entonces iríamos avanzando en esta representación gráfica que, como podéis ver, el dominio teórico, el de los métodos, lo mismo que antes estaba comentando, y aquí tenéis la parte de análisis, de tácticas y la parte final, ¿de acuerdo? Esa sería la plantilla del mapa del diseño que yo sugeriría utilizar. Finalmente, para terminar, me gustaría mostraros un dibujo con un trocito de un mapa del diseño ya pues contestado. Solo es una parte, solo he capturado una imagen en la que podéis ver que este diagrama es un esfuerzo académico considerable. Nadie dice que sea sencillo, ¿de acuerdo? Pero aquí podéis ver una serie de indicadores y conceptos de inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Donde vamos articulando y operativizando toda la información, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Pues bien, por mi parte, esta era la exposición de esta tarde. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, pues encantado de atenderla. Vosotros diréis.